A continuación, la sesión Transformación Organizacional. Mucho más que la transformación digital. Invitamos a Bernardo Zambra, gerente corporativo de gestión y desarrollo humano de Credicorp y BCP. Yvette Johnson nos acompaña como conductora de la sesión. Ahora sí. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo sé que ha sido un día largo, voy a tratar de mantenerlos conectados. Y muchas gracias a los organizadores del CADE Digital por haberme invitado. Tengo muchas ganas de compartir con ustedes las experiencias que hemos tenido durante todos estos años en una transformación muy profunda en el BCP. Y quería empezar haciéndoles una pregunta. Ahora que termina el día, si tuvieran que escoger qué cenar, ¿cuántos escogerían la jugosa hamburguesa con papas fritas? Vamos a asumir que es así, que todo el resto, el 95%, escoge la ensalada. ¿Ya? Voy a hacer una pregunta un poquito más difícil. Si tuviéramos que elegir entre cambiar nuestros hábitos o morir, ¿quiénes elegirían cambiar sus hábitos? Todos, ¿no? El problema es que eso, que suena alógico, no es así. La ciencia ha demostrado que no nos comportamos así. Les doy un ejemplo. El 90% de los pacientes que han tenido problemas coronarios y han sido operados de angioplastía o de bypass no pudieron cambiar sus hábitos alimenticios ni su estilo de vida. No pudieron. Acá hemos dicho que todos cambiaríamos nuestros hábitos. No pudieron, sabiendo que esa decisión los iba a dejar con igual o mayor riesgo de morir. Cuando nos vamos al mundo de las empresas, vemos básicamente lo mismo. 70% de las empresas que trataron de hacer una transformación profunda no pudieron. Por supuesto hay una lógica, ¿no? Finalmente las empresas no son otra cosa que un grupo de personas. ¿Qué cosa hay acá? ¿Qué cosa hay acá? ¿Qué lograron hacer el 10% de pacientes y el 30% de empresas que pudieron realmente transformar sus hábitos o transformar sus organizaciones? En el caso de los pacientes, lo que ocurrió es que de ese 10%, el 72% dijo, voy a aceptar un programa de nutrición, de cambio de vida, de ejercicio y demás, y logró cambiar los hábitos con todo el coach y demás para mejorar su riesgo coronario. Y cuando vemos en las empresas, ocurre lo mismo. Se necesita muchísima disciplina, pero la barrera número uno para una transformación, la número uno es los retos culturales o los comportamientos. No hay más. Todo el resto palidece contra esa primera barrera. Entonces, en el BCP, la pregunta era, ¿por qué nos tenemos que transformar si tenemos 130 años liderando la banca en el país? Bien difícil, ¿no? O sea, estoy fit, bien, saludable. ¿Por qué me tengo que transformar? Nadie me ha operado de bypass. ¿Por qué me tengo que transformar? Y lo cierto es que, y esto no se los voy a contar a ustedes, pero el mundo está cambiando, la tecnología, todo el mundo está pasando por proceso de cambio, hay empresas disruptivas y todo el día vemos cómo el mercado ofrece a los consumidores experiencias mucho más relevantes y diferentes. Pero ¿qué pasa en la banca? Y esto es una cosa para que cada uno de ustedes lo piense en su propia industria. En la banca, ya en el 97, miren lo que dijo Bill Gates, necesitamos banca, pero no necesitamos a los bancos. Ya la cantó hace todos esos años. Y claro, si adelantamos un poco el tiempo, y miran lo que está haciendo Amazon, por ejemplo, es en la página del Chase, tiene productos para morder todas las esquinas, todos los negocios, el hipotecario, el crédito revolvente, el crédito de consumo, la tarjeta de crédito, por todos lados. Y eso que uno diría, bueno, es Amazon con Chase y están peleándose por allá o pasa en China, ya no es así, está acá. Nubank es una startup, una fintech brasilera que ahora vale miles de millones, no tiene una sola oficina y tiene 5 millones de tarjeta de crédito y esa cantidad de cuentas de ahorro. Ya está acá, cerquita.
¿Y qué ha salido hace 3 semanas? Apple, pues, al toque dijo, yo también, ¿no? Y como eso, hay infinidad de empresas nuevas tratando de morder cada espacio donde está el sistema financiero. Entonces, ¿a Perú no va a llegar? Tenemos la suerte de que probablemente está demorando en llegar, pero hay muchísimas evidencias que ya está acá y ya nos está afectando. Esto para nosotros es una razón central sobre lo que le va a pasar a la industria financiera. Hace casi 5 años estábamos muy presentes con esto que está ocurriendo y emprendimos una transformación. Pero la empresa tiene que sentir que si no se transforma, muere. En nuestro caso, no hay ninguna duda. Entonces llegamos en el 2015 a un punto de inflexión, porque en realidad, a pesar de ser exitosos y liderar la banca, esto que venía realmente nos hizo sentido y dijimos, o cambiamos o morimos. No vemos un espacio para quedarnos igual. Y entonces la duda en ese momento era, sí hay que cambiar, pero ¿tenemos que hacer cambios marginales? O sea, no como el postre, o tenemos que hacer cambios realmente transformacionales en nuestro estilo de liderazgo y en los hábitos que tenemos dentro de la organización. Y empezamos un proceso de reflexión muy profundo, cuestionando desde la base, entendiendo qué podía pasar con la industria, qué podía pasar con la regulación, qué iba a pasar con los clientes. Y apostamos a que queríamos sobrevivir y que íbamos a hacer un cambio muy profundo y doloroso, pero estábamos convencidos de eso. Y lo cierto es que empezamos cuestionando desde el centro, porque normalmente las empresas operan desde el qué. A nosotros nos pasaba, es decir, tengo que vender, ¿qué tengo que vender? Una tarjeta de crédito, un hipotecario, tengo que vender todos los tipos de créditos y productos que tenemos y a partir de eso uno dice, ¿cómo los vendo? Y a partir de eso arma la estrategia. Pero el movimiento tiene que ser al revés. A estas alturas era, ¿por qué el banco de crédito tiene un rol en el Perú? ¿Qué queremos hacer como banco? Y ese cambio de giro es recontrapotente porque te lleva a encontrar cómo y qué es radicalmente diferentes. Entonces, en el 2015 empezamos un proceso que le llamamos SAMAI. En realidad le pusieron SAMAI los 18.000 colaboradores del banco. Porque dijimos, vamos a repensar el BCP completamente y a imaginar cómo debería de ser en los siguientes 20 años. Y en ese proceso tomamos varias medidas. Vamos a involucrar a los 18.000 y les vamos a preguntar. Estamos abiertos a cuestionar el 100%, todo está puesto sobre la mesa. No vamos a terminar con una linda campaña de comunicación, ¿no? Con una lata sin atún. No nos va a pasar. Tiene que haber cambios profundos que salgan de esto y le vamos a dedicar un montón de tiempo, a pesar de que somos banqueros y vemos el número y tal. Pero en paralelo, en el mismo momento estaba ocurriendo en la organización la transformación digital, ¿no? Y esto que venía avanzando con las mesas ágiles y con la digitalización y la tecnología, avanzaba en paralelo a todo este proceso y dentro, ¿qué nos estaba pasando? Se estaba partiendo el banco. Estaba el banco clásico y empezaba a emerger el banco digital. Y es más, pedazos del banco clásico iban pasando al banco digital. Iban y se sentaban en gym, tenían otras oficinas, tenían chelita para celebrar, ¿no? Trabajaban diferente, tenían otros horarios y el banco clásico decía, ¿cómo es? ¿Yo por qué no puedo ser así? O sea, tengo que estar en mesa para transformarme. Y decidimos no separar, sino juntar. Vamos a hacer una sola transformación. Una sola transformación, no vamos a separar. Y esa sola transformación iba a encontrar un montón de tensión, porque la forma como se ven los presupuestos, se ven los proyectos, todo empieza a generar tensiones. Y lograr, finalmente, hicimos un clic, hicimos sinapsis organizacional. Esas dos cosas que convergieron y que parece que fue por diseño, no fue por diseño, pero nos dimos cuenta que la potencia estaba en tener una sola transformación, por eso no le llamamos transformación digital. Creemos que es un error, porque cuando tú dices transformación digital, están los digitales y los no digitales. Están los que saben de tecnología y los que no saben de tecnología. Para nosotros, la tecnología y lo digital es un habilitador, no es el fin en sí mismo.
Cuando vimos esto, realmente entendimos que la transformación requiere mover 4 placas de Nazca. La placa cultural, la placa de gestión de la empresa, la placa de las formas de trabajo y la placa de la organización. ¿Cómo se gestiona un proceso de transformación tan profundo, tan grande? Hay muchos modelos. Nosotros usamos el modelo de McKinsey, que es el que les muestro acá. Es el modelo de influencia y hay muchos. Y más que el modelo, lo que importa es la convicción de hacerlo. Y hay 4 piezas que son fundamentales para lograr una transformación profunda. Primero, crear el contexto. Antes de empezar a hacer cambios y cosas, tiene que haber un contexto para que la gente conecte los puntos. El rol de los líderes tiene que estar conectado al contexto. Y si todo eso funciona, hay toda una capa de desarrollo y de skills y de re-skill de las personas. Y el último componente, que es el que garantiza el futuro y la estabilidad, son los mecanismos de refuerzo. Por ejemplo, el nuevo modelo de gestión del desempeño que asegura que los comportamientos y los incentivos lleven a la organización en la dirección que se está yendo. Entonces, en el camino, tuvimos que aceptar que las estrategias que siempre hemos usado ya no son suficientes, que lo que nos hizo exitosos después de 130 años no nos va a llevar para adelante. Y lo más difícil era cómo esos comportamientos y esos hábitos que tengo, hay unos que me sirven y otros que tengo que dejar, para dar paso a tomar algunos nuevos. Ese cambio probablemente ha sido y está siendo de lo más complejo. Nos mandamos con todo. Esto no parece de un banco y es el BCP y es producto no de la alta gerencia. Esto lo ha producido todo el banco. Transformar planes en realidad es nuestro propósito. Lo lanzamos para todos lados, afuera y adentro, sabiendo que toda esta campaña y este lanzamiento es el 1% de lo que había que hacer. Que lo importante es lo que iba adentro. Y creamos una historia, que es una cosa que ayuda muchísimo. La gente sabe que estamos yendo al planeta XF, que es el planeta donde tenemos una experiencia extraordinaria y una eficiencia extraordinaria. Sabemos que hay que llegar allá, no estamos tan claros en la ruta exacta, pero estamos todos en ese cohete viajando para allá. Una analogía ayuda muchísimo para la comunicación y el contexto. Entonces, nos enfrascamos en evitar el clash organizacional que viene cuando empiezas a cambiar oficinas, a redefinir las jerarquías, a tener ciclos cortos, a tener agilidad, a experimentar, a tener un nuevo modelo de gestión de desempeño contra los patrones que siempre hemos manejado. Sería infinitamente más fácil si sacáramos una persona del banco y la pusiéramos en Google, porque a los 3 meses o trabaja como se trabaja en Google o va a salir. Pero en nuestro caso fue mucho más difícil porque nos imaginamos el banco a donde queríamos ir y los comportamientos a donde queremos llegar y estamos en ese tránsito. Y después está la capa de gestión. La capa de gestión es central porque probablemente en materia de gestión de personas es el componente más importante que puede haber en una empresa de alineamiento. Porque ahí están los incentivos, cómo se setean las metas, con qué frecuencia se revisan los resultados y cómo se hace para tener rienda corta para que todas estas iniciativas que ocurren dentro de la organización logren su cometido o por lo menos sepamos cuál es apagar y cuál es prender. Entonces, hemos revisitado todo el modelo de gestión de desempeño, tanto el de las personas como el de la propia organización, para poder movernos en estos ciclos cortos. Y en la forma de trabajo, como se dijo hace un rato, todo el mundo habla del Scrum, la mesa, la agilidad y tal. Ya tenemos 4 años en esto, tenemos 100 y pico mesas y tribus y product owners y tribe leaders y chapter leaders y laboratorios. El punto es que eso solamente es un medio. Nos confundimos pensando que es el fin. Hay personas que dicen, ya estoy en mesa, ya me transformé. Y los que no están en mesa dicen, si no estoy en mesa no me transformo. Es completamente accesorio. Toda la empresa no va a trabajar así. Hay muchas metodologías ágiles. Y hay muchas que se aplican dependiendo del problema que hay que resolver. Entonces la discusión no es si estoy en una mesa o si no estoy.
La discusión es de fondo. ¿Cuáles son las herramientas que necesito para lograr los objetivos de la empresa y cuánto estoy dispuesto a cambiar para comportarme de una manera diferente? Porque ahora, cuando pones esas nuevas formas de trabajo, tienes que estar seguro que para que no sea pura finta, vas a dejar la burocracia, vas a reducir las capas de control, vas a resignificar las jerarquías, no vas a dar órdenes con instrucciones detalladas y no vas a trabajar en silos. Hacer ese cambio para pasar a una organización líquida, una organización que es capaz de manejar los recursos en función de cómo avanza. Acá he apostado y he puesto plata, no está funcionando, una vuelta más, no funciona, apago. Y muevo los recursos a otro lado y los pongo en otro proyecto, donde un product owner que puede tener un jefe es el que decide, es el que mira al cliente y ese equipo multidisciplinario toma las decisiones y gestiona su propio presupuesto, y en el que en vez de 5 capas de control necesito 2, en el que en vez de tener miles de oficinas sacas 7.000 metros de paredes lineales para juntar a todo el mundo, requiere un esfuerzo enorme porque tocas estructura, gente, procesos y tecnología. Pero este es un medio, no es el fin. No es que si ya estoy allá, llegué. Y por último, el organigrama. El organigrama es lo menos importante. Si uno empieza a diseñar una organización ágil con el organigrama, se equivoca. El organigrama no es otra cosa que la expresión de lo que ocurre en las 3 placas anteriores, porque es vivo y tan cambiante como los planes, como las estrategias y como la necesidad de acercarse al cliente para lograr productos. Es un resultante y es una foto viva. La incertidumbre es el fantasma que se instala en el medio de la empresa y nos recuerda a todos que mañana el día va a ser diferente, en todos los aspectos. Entonces, mi última lámina es para compartir con ustedes algunas lecciones que hemos aprendido porque nos hemos equivocado, parado, ido, vuelto, discutido, repensado y estamos en ese proceso. Y básicamente diría que la razón sobre por qué cambiar, que se las he mostrado cuál es para nosotros, es la que da el sentido de urgencia a la organización. Y si no es compartida plenamente, la transformación no se puede hacer. Si el comité directivo, unos creen y otros no creen, unos se entienden y otros no se entienden, no se va a poder avanzar. Es una conversación que hay que tener. La transformación no es responsabilidad de recursos humanos. Recursos humanos es un habilitador, como tantos que hay en la organización. Crear un contexto y una historia. Cuando uno cambia oficinas, cambia formas de trabajo, cambia horarios, cambia vestimenta, cambia, si hace los cambios sin que exista un contexto y las personas, cada uno de los 18.000, no es capaz de conectar los puntos, la transformación no avanza. No llamar transformación digital. Nosotros creemos que se debe llamar transformación, por lo que les he dicho. La cultura se crea en lo más alto de la organización. La transformación no ocurre por mandato. No ocurre por mandato, es imposible, ocurre por convicción. Hay que co-crear con toda la organización. Es una chambaza. Solo pensarlo cansa. Pero nada es más potente que cuando tienes 18.000 personas que han opinado y han dejado su idea de lo que hay que hacer. Las conversaciones, adulto a adulto, no padre-hijo, no padre-hijo. Si en incertidumbre necesitas sobrecomunicar y necesitas hablar cara a cara y decir las cosas que están ocurriendo. Si no, se rompe el proceso de transformación. Comunicar, comunicar y sobrecomunicar. Y la última cosa es que hay que explicar y entender la agilidad. No es el fin, es solo un medio, es una herramienta que bien utilizada es muy potente. Gracias. Buenísimo. Sí, justo quiero que nos quedemos en este slide porque en este slide tengo varias preguntas. Está bien, ahí lo dejo. A ver, háblame acerca de el rol de recursos humanos. Me has dicho que no debe ser el rol central,
me has dicho que no debe ser un rol protagónico dentro de la transformación. Cuéntame un poquito más de eso. Ya. La transformación cultural es central. Yo diría que de las placas de Nazca es la más importante, como le he mencionado. Sin embargo, el día que Recursos Humanos agarra esa pelota, todo el mundo se desentiende y entonces te rinden cuentas. Tú tienes que rendir cuentas y no es así, porque la cultura de la organización es algo que tiene que vivir cada líder. Entonces, automáticamente a alguien le ponen ese San Benito y se pierde la potencia. Y hay que recordarlo y una y otra vez. Nosotros sí podemos reformular el proceso de gestión del desempeño, reformular el proceso de reclutamiento, reformular la malla de aprendizaje, lo que sea, pero no lideras la transformación. Y te puedes encargar y ser un facilitador de la capa cultural, facilitador, no el responsable. Ok, entonces, tratando de atar un poquito eso a mi presentación previa acerca del talento, cuéntame el rol de recursos humanos en identificar el talento adecuado para los proyectos adecuados. Desarrollar sus destrezas, encontrarlos, reclutarlos, darles línea de carrera. Yo tengo una forma bien particular de pensar así. El rol de reclutamiento no es de recursos humanos. Otra vez, es de los líderes. Ese San Benito no se lo pueden poner a recursos humanos porque otra vez te quedas con una pelota que no es tuya. Todos tenemos que entrevistar, todos tenemos que ser capaces de encontrar el talento, todos tenemos que ser capaces de encontrar esos skills y esas habilidades blandas que hemos definido que nos van a ayudar a conseguir ese banco del futuro, ese Samay que nos hemos imaginado. Nosotros vamos a hacer el proceso, por supuesto. Ese es nuestro rol, que sea rápido, que sea eficiente, que estén todos los ojos que tienen que estar sentados en la mesa, tienen que estar ahí. Pero los líderes son los que lo llevan a cabo. La parte más compleja de todos, diría, eso sí es un rol nuestro, es solamente contratábamos pues los clásicos MBA de todas las universidades y venían, y ahora había una regla. Si no tienes maestría no puedes subir a tal sitio y si no has terminado profesional no puedes entrar. Ya no funciona. Ahora tenemos de todo. Y en ese de todo tenemos polos, aretes, tatuajes, pelo verde, corbata. Tenemos todo junto. Porque nos hemos dado cuenta que en la diversidad está la potencia. Ahí está la potencia. Entonces nos ha costado 2 o 3 años quitar el filtro. Porque estaba recontra instalado. Por eso es que no quisimos partir los bancos. Porque en un lado se iban a sentar todos ellos y en el otro lado todos los otros. Y eso iba a ser después a nuestros ojos, ¿eh? Imposible de sumar o mucho más costoso. Entonces, sí hemos cambiado prácticamente todas nuestras premisas en lo que a reclutamiento se refiere, porque esa diversidad nos da la potencia. Y en la presentación de antes del almuerzo, Miguel Paredes de RIMAC dijo que en MIT le habían dicho que los soft skills en verdad eran los harder skills. Yo tengo una corolaria esa, que es encontrar esos soft skills, desarrollarlos, identificarlos y saber que esa persona tiene potencial es the hardest skill de todos. Entonces, ¿cómo hacemos, especialmente cuando me estás diciendo que debería ser una responsabilidad compartida de toda la empresa? ¿Cómo hacemos para nosotros saber quién va a funcionar con nuestra empresa y quién no va a funcionar con nuestra empresa? ¿Quién es el perfil adecuado y quién no es el perfil adecuado? Sí. Primero creo que partimos de algunas premisas nosotros, ¿no? Yo personalmente nunca entro en esta conversación de millennials, centennials, quadrennials y toda esa cosa porque finalmente todo el mundo lo que quiere es desarrollo, propósito y trabajo conjunto. Y tampoco parto de la premisa de que entonces estas nuevas formas de trabajo y demás requieren permanente gente nueva. Hay mucho espacio para hacer un reskill. Yo mismo no sabía cómo comportarme cuando empezamos la transformación. Eso que digo ahora de la claridad del rol de recursos humanos, no la tenía. De hecho, he tenido una especie de crisis en algún momento porque no la lograba ver y mi frase fue: recursos humanos trabajaba para la transformación, pero no era parte de la transformación. Y me costó encontrar exactamente el rol igualito a cada persona de la organización. Le va costando encontrar su lugar porque la incertidumbre, las barreras y demás. Pero hay una mezcla de reskill
y hay una mezcla de contratar perfiles que no tenemos porque hay habilidades que se pueden desarrollar, pero también hay que adquirirlas. Entonces, otra vez, en esa mezcla creo que está el valor. Pero hemos apostado muchísimo por nuestra gente y también por traer perfiles diferentes a ver qué pasa. Y lo que ha ocurrido ha sido muy positivo. ¿Te has encontrado con alguna situación en la cual veas algunos perfiles y digas, perfiles existentes dentro del banco, y digas, no van a poder hacer reskilling, no van a poder entrar en la ola de la transformación, vamos a tener que hacer algo diferente con ellos? Sí, he encontrado en realidad, para ampliar la respuesta, en realidad hemos encontrado dos lados. Primero, esos perfiles que necesitábamos no querían venir al banco, a estar sentado, a sumar cálculos y vender créditos. No quiero ir ahí, no se me ocurre. Y por el otro lado, lo que ocurre con las personas que estamos dentro del banco y que tienen que adaptarse, el problema nunca está en la capacidad de aprender, sino en la apertura para trabajar diferente. Y ahí, en muchos casos, hemos tenido mucho acompañamiento, y en muchos casos, bastante más profundos que un curso, sino procesos de reflexión, de introspección, talleres y hasta coaching individual. Porque así como yo pasé por ese proceso y he tenido toda esa cadena de cosas, muchos de los líderes de la organización también la han tenido, y ellos mismos han podido llevar a sus equipos ahí. Efectivamente hay personas, nos ha pasado, que no han podido con los cambios. Más por el mindset, porque claro que podían, pero hay cosas que uno está dispuesto a aceptar y otras que no. Y no diría que es exclusivo de una generación. Y en esa línea hay una tensión permanente, pero finalmente yo creo que lo que va pasando a lo largo del tiempo es que las personas convencidas de lo que hay que hacer son las que vas quedando. Tanto las que entran y dicen no y se van, como las que dan el paso, ¿no? Y es un proceso complejo, pero muy enriquecedor. En tu experiencia en el BCP, ¿hay una de las dos cosas que sea más difícil? ¿Ser un legacy o tradicional que tiene que aprender a trabajar de forma diferente, o ser alguien de afuera que tiene que adaptarse a la cultura de banco? ¿Has visto alguna que sea más retante? Es bien difícil esa pregunta. Te diría que es igual de difícil. Es igual de difícil. Quizás el punto más importante en ese aspecto es que uno tiende a contratar personas iguales a uno, porque es medio autorreferente el tema. Entonces, eso se puede mitigar con entrevistas cruzadas de otros perfiles, pero en la medida que uno está acostumbrado a contratar personas iguales a uno, empiezas a poblar la organización con esos perfiles. Sí. Entonces, hay que romper el método para poder aceptar perfiles diferentes. Y eso involucra un cambio de dos lados, porque después la persona entra y no sabe si va a encajar con la cultura y le puede costar, y la persona que lo recibe no ve uno igual a él. Entonces es un esfuerzo particular. Sí, sí. Y ¿No? en el proceso de reskilling que comentaste de los legacy, de los que ya existen, Sí. ahí, ¿cómo ha sido el rol de recursos humanos ahí? El rol de recursos humanos, diría que, te voy a dar un ejemplo concreto. Un tema central ha sido las jerarquías, ¿ya? Y eso era parte del capítulo 1 de crear el contexto adecuado para poder hacer los cambios. Porque en 130 años de historia, todo está armado para que tu carrera te acompañe con una serie de cosas alrededor tuyo que evidencian quién es el jefe y lo que has logrado. La silla, el teléfono, el escritorio, la puerta, el esto, el cuadro, todo, ¿no? Entonces, la manera torpe sería, como me voy a transformar, quito todo. Y tú ahora aprendes a nadar. Eso se siente para personas que tienen mucho tiempo en el banco y han hecho una carrera exitosa como una afrenta. Y no se suman nunca a la causa. Entonces, en ese caso, el rol de recursos humanos ha sido invitar a un proceso de reflexión, y seguro me han escuchado varias veces que he dicho proceso de reflexión, pero lo cierto es que ha sido así y ha durado mucho tiempo. Este duró como 8 meses, para entender por qué
las jerarquías que se necesitan para la toma de decisiones, en la forma como estaban concebidas en el banco, tenían que mutar. Sigues con jerarquías, pero hay que resignificarlas. Y eso implica entender por qué. ¿Por qué ahora ya no lidero desde el sitio que tenía, ni es evidente que cuando entro, ahí está el líder? Ya no sabes quién es. Entonces mi forma de liderar es completamente diferente. Y además ya no lidero la pirámide, lidero una organización líquida. Ese proceso de reflexión y de entendimiento demoró 4 o 5 meses y recién después de que aceptamos que era una barrera para la transformación, empezamos a hacer los cambios profundos, pero acordados con ellos mismos. Y como eso han habido varios. El sistema de gestión del desempeño es otro muy grande, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y mencionaste que la cultura tenía que venir, los cambios culturales tenían que venir de arriba, tenían que venir de los líderes. Sí. ¿Has tenido experiencias en las que eso no pase? ¿Y cómo han podido manejar eso? Sí. Miren, por ejemplo, un caso concreto. Como la cultura se gesta arriba, yo estoy convencido de eso, y queríamos trabajar ágilmente y tomar decisiones diferentes y tal, uno tiende a que los jefes piden que se trabaje de una forma. Y lo que dijimos es, ese modelo no va a funcionar. ¿Por qué nosotros no trabajamos de esa forma? Entonces el propio comité de gestión aceptó que tenía que trabajar en agilidad. Y eso, ¿cuál es el primer principio de la agilidad? Escucha a tu cliente. Todititos bajamos a escuchar y a preguntar qué opinaban de nosotros como líderes. ¿Qué tal gestionábamos la organización? ¿Cuáles eran nuestras prioridades y si sentían que realmente aportábamos? ¿Cuál era nuestro rol? Así cara a cara. Cara a cara y cruzado. No podía ser con alguien que te reportara. Ok. Y a eso le sumamos una encuesta muy grande que vino con un feedback súper poderoso. Entonces, claro, cuando te viene toda esa carga, ¿qué es lo que uno diría? Llama a un consultor. Sí. No. Hay que remangarse y vamos a arreglar esto. Nosotros mismos. Son más horas. Es una cosa a la que no estamos acostumbrados a hacer, pero en el tiempo ha ocurrido un cambio que además lo medimos cada 3 meses. Porque es muy fácil que uno regrese a sus hábitos antiguos y prefiera la hamburguesa esta noche que la ensalada, ¿no? Ahora quiero chismear. ¿Me puedes decir una de las cosas así que escucharon que haya sido como que súper sorprendente para los líderes? En ese proceso, por Sí. ejemplo. Sí, o sea, vamos a ver. Una es que todo se estandarice, ¿no? Por ejemplo, una que teníamos nosotros era, dependiendo tu nivel, dependiendo en qué nivel del avión volabas, business o no business, y y había una discusión, y era un valor ese, ¿no? Yo ya soy gerente, vuelo en business, ¿no? Una cosa que además pasa en varias organizaciones. Oye, el que vuela en business no es el gerente. El que vuela en business es la persona que tiene que ir a cerrar un deal mañana en la mañana en Nueva York y tiene que pasar la noche para llegar a trabajar temprano. No importa su rango. Decidan ustedes a su mejor criterio, líderes, cómo se usa el presupuesto. Si para ir de aquí a Chile tomas business y te gastas un pasaje 4 veces más caro, es tu decisión, pero creo que podrías dar con ese precio muchísimas más otras cosas a tu equipo en esta transformación. Como eso, varios movimientos telúricos, ¿no? Como eso, varios movimientos telúricos, pero por convicción, ¿no? Qué buena. Esta pregunta viene a través de ATV Play. ¿Cómo replicar la transformación del BCP en otras empresas y en las entidades del Estado? No, creo que es una cosa que no se puede replicar. Nosotros hemos viajado N veces y hemos visto N empresas y no pudimos copiar nada. Porque la primera pregunta es, tú en tu entorno, en tu posición competitiva, con tu historia, con tus comportamientos, con tu vida y tus creencias y tu real convicción, ¿qué estás dispuesto a hacer para
sorprender a tus clientes, ser eficiente y sobrevivir en el nuevo entorno. Al final, después de todos los viajes, por supuesto, tienes una colección enorme de aprendizajes y de cosas que las empresas han hecho, pero ninguna es copiable. Tienes que adaptar. No adoptar, sino adaptar. Y ese es un proceso muy íntimo. Es un proceso muy íntimo. Sí, sí. Hablando de la parte de propósito, mencionaste de BCP, transformar planes en realidad, y lo hemos visto todo como muchísimos clientes del BCP que somos acá. Cuéntame cómo eso fluye o cómo eso se usa como insumo para este proceso de transformación organizacional. Bueno, es un proceso complicado. Yo en ningún momento pretendo decir que nosotros ya la hicimos. Estamos en un camino, tenemos claridad a dónde ir, estamos en el proceso, creemos en transformar planes en realidad, sabemos que estamos lejos de poder decir, hoy día transformamos planes en realidad, es un objetivo permanente y como está la convicción y el contexto, sí hay una permanente incomodidad entre todos nosotros por realmente ver si estamos haciendo lo mejor para el cliente o lo mejor para el banco. ¿Le estamos dando la tarjeta porque queremos la comisión o le estamos dando la tarjeta porque la necesita? Y ese es un mindset. Estamos convencidos que tenemos que lograr que en cada momento de la verdad eso ocurra. Es súper difícil. Eso a veces significa poner la necesidad del cliente sobre la necesidad de hecho, financiera de negocio. Si no, desaparecemos. En ese contexto, desaparecemos. Buenísimo. Tengo otra pregunta del público. Dice, la transformación digital es necesaria e imparable. Traerá más eficiencia, mayor comodidad y rapidez para el ciudadano. Pero cuando el Estado se adecue a esta transformación, muchas personas verán que sus funciones serán realizadas por procesos digitales. ¿Qué pasará con estas personas? ¿Y de qué magnitudes estamos hablando? O sea, es evidente que hay muchos procesos que van a ser automatizados, están siendo automatizados. Tan evidente como cuando han salido muchos avances en la tecnología que suponían que todo lo anterior iba a ser destruido. Y yo creo que lo único que va a ocurrir es que a medida que se automatiza, lo que se gana es que los trabajadores cada vez vamos a tener trabajos de mayor valor agregado. Entonces te obliga a que hayan carreras nuevas, a estar entrenado en cosas diferentes, ¿no? Y a poder entregar un mayor valor agregado porque hay una capa que se va a automatizar. Pero esa capa que se va a automatizar, yo personalmente no creo que haga entonces que un montón de gente sale del mercado y se va a su casa y no tiene chamba. Yo creo que es un proceso vivo que está ocurriendo ahora y hace tiempo, que lo que obliga es un reskill y a que la gente se pueda dedicar a trabajos de mayor valor que además te hacen crecer profesionalmente. Sí, de acuerdo. Bueno, eso es todo el tiempo que tenemos por ahora. Ha sido súper interesante la conversación, te agradezco. Igualmente. Y esperamos que les haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a Ivette Johnson y a Bernardo Zambra.